Hola y bienvenidos a este capítulo cuarto del curso de Relatividad Especial y General, en el que vamos a hablar de la transformada de Galileo. Es, a mi modo de ver, uno de los capítulos más importantes del curso por varios motivos. El primero, en que nos vamos a seguir familiarizando con nuestra escritura matemática y los diagramas espaciotemporales, y en segundo lugar porque la transformada de Galileo tiene consecuencias más profundas y es más interesante de lo que a primera vista podría parecer. Esta es una segunda versión de este capítulo. Hice una primera que la eliminé porque hubo algunas partes en las que no me gustaron cómo quedaron. Entonces es una segunda versión. Si has visto la primera verás que es diferente. Si sois estudiantes os recomiendo que cojáis papel, bolígrafo o alguna manera de tomar apuntes. Si sois ya avanzados o ya conocéis, pues simplemente podéis ver el vídeo. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con las ideas de la transformada de Galileo. Hay que decir que, bueno, Galileo hizo sus escritos en el año 1600, en el siglo XVII. Entonces ya no está con nosotros, y lo que nosotros tenemos son sus escritos, y lo que se hace a lo largo del tiempo es una interpretación desde la perspectiva del siglo XXI de lo que escribió Galileo, que no es lo mismo que en el siglo XVIII que en el siglo XIX. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a día de hoy, hay algunas cosas, como por ejemplo esta primera, donde dice que el tiempo es igual para todos los observadores, pues que, bueno, creo que todo el mundo está de acuerdo en que Galileo tenía eso en mente y lo tenía claro. Ahí no tenemos ninguna duda. También el segundo postulado es que no existe ningún experimento que permita diferenciar el estado de reposo del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esto es un postulado muy importante de la física. Es decir, si yo estoy quieto, no siento ninguna fuerza, pero si estoy en movimiento rectilíneo uniforme, pues tampoco siento ninguna fuerza. Y a día de hoy, pues no hay manera o no tenemos forma posible de diferenciar si nos movemos en movimiento rectilíneo uniforme o si estamos quietos. Con lo cual eso es importante, porque de ahí se deduce el punto siguiente, que es que todo observador está en reposo con respecto a sí mismo. Claro, si yo no puedo diferenciar mi estado de reposo del movimiento rectilíneo uniforme, entonces yo sí coloco unos ejes conmigo, unos ejes cartesianos, bueno, y un reloj. En el reloj sí voy a ver pasar el tiempo, pero yo, con respecto a mi propio sistema de referencia que va pegado conmigo, pues permanezco inmóvil. Y si me muevo en movimiento rectilíneo uniforme, pues podría concluir, o no, si no tengo una referencia externa, concluiría pues que estoy en reposo. Y esto es una cosa importante, una cosa sobre la que creo hay que reflexionar, y bueno, le he dedicado a estas cuestiones yo personalmente bastante tiempo de reflexión. También dentro de la relatividad de Galileo aparece el siguiente punto, que es que ya de alguna manera las leyes del movimiento deben escribirse igual para todos los observadores. Las leyes del movimiento, hoy decimos las leyes de la naturaleza, deben escribirse igual para todos los observadores que se estén moviendo en movimiento rectilíneo uniforme, unos con respecto a los otros. Esta es una característica importante que ya Galileo pues intuyó y que sigue hasta nuestros días. De hecho, aquí si esto ya es el germen de la relatividad. Si dentro de las leyes de la naturaleza
incluimos que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, pues ya tendríamos la relatividad de Einstein, la relatividad especial. ¿Qué pasa? Que eso haría que este primer punto, si la ley de la naturaleza y consideramos la velocidad de la luz igual para todos los observadores como una ley de la naturaleza, pues eso haría que este primer punto no se cumpliese. Y bueno, pues por eso la relatividad de Galileo no es la relatividad de Einstein, aunque en este apartado, que es muy importante, digo, coincida. La principal diferencia es que para Galileo el tiempo es igual para todos los observadores, mientras que para Einstein lo que va a ser igual para todos los observadores en movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad de la luz. Bien, son cosas que hay que reflexionar sobre ellas. Después, por último, de la transformada de Galileo, decir que para Galileo ya sabía que el movimiento y la velocidad es relativa al observador. Eso pues es evidente. Voy a poner un ejemplo, pues que me mueva aquí en un avión y que cuando estoy justo debajo, o sea, este señor está justo debajo de mí, dejo caer un objeto. Entonces, bueno, el señor de abajo va a percibir que el objeto en su caída describe una parábola. Imaginamos que no hay rozamiento con el aire, pero claro, a mí el avión me va a ir volar. Claro, el avión llevaba una velocidad v, que es la misma que lleva el objeto. Entonces yo, que soy el observador que voy en el avión, pues a mí me parece que el objeto aquí coincide, es decir, coincidiría en todos los puntos. A mí me parecería, desde mi perspectiva, que el objeto caería en una línea recta. Entonces, bueno, pues eso está claro que lo que este señor observa como una parábola, yo mido una línea recta, con lo cual pues el movimiento, en este caso la trayectoria, va a depender del sistema de referencia. Pero no solo eso, sino que también van a depender las velocidades. Y vamos a hacer otro ejemplo. Entonces imaginemos que yo voy por la autopista y me muevo a 80 km/h. Y me adelanta este señor rojo que se mueve a 100 km/h. Claro, aquí ya tenemos un primer problema sobre el que reflexionar. 80 km/h y 100 km/h, ¿relativo a qué? Si vosotros veis el dibujo, pues aquí hay una cuadrícula. Entonces podríamos pensar que esta cuadrícula está quieta. Bueno, pues estas velocidades las medimos respecto a esta cuadrícula. Claro, esto ya nos recuerda al famoso éter. Pero si no hubiese esta cuadrícula, que estuviésemos en un espacio vacío donde no hubiese ninguna referencia, pues yo vería que el señor rojo me adelanta a una velocidad, pues 100 menos 80 de más 20 km/h, y yo estaría quieto. Yo, si no hubiese ninguna referencia, como es un movimiento rectilíneo uniforme, yo pensaría que estoy quieto y que este señor viene por aquí, pim, 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 y me está adelantando a 20 km/h. ¿Y qué vería el señor rojo si no hay ninguna referencia? Bueno, pues el señor rojo pensaría que está quieto y que yo me muevo desde su sistema de referencia, desde el sistema este, a menos 20 km/h hacia ese sentido, porque él piensa que está quieto y entonces lo que va a ver es que yo me voy yendo hacia la izquierda. Eso lo veremos más con detalle a continuación cuando escribamos las ecuaciones de la transformada. Pero no solo eso, sino que si aquí hubiese un señor azul que se estuviese moviendo hacia la izquierda a 120 km/h,
Pues yo mediría una velocidad de este señor de 120 y 80, 200 kilómetros hora, mientras que el señor rojo mediría hacia menos 200, porque pensaría que viene, o sea, yo lo veo venir hacia mí, pienso que yo estoy en reposo, mientras que el señor rojo, que va a 100, mediría una velocidad de menos 220 kilómetros por hora. Entonces, las velocidades que mediríamos pues son distintas. Entonces, ¿en qué consiste la transformada de Galileo? Bueno, la transformada de Galileo consiste en encontrar unas ecuaciones que nos relacionen las posiciones y las velocidades medidas por los dos sistemas de referencia. Eso es la transformada de Galileo, es, bueno, pues transformada de Galileo, encontrar unas ecuaciones que nos relacionen las posiciones medidas por el señor azul y el señor rojo, porque van a medir en sus sistemas de referencia diferente. Bien, pues dicho esto, vamos a ver cómo conseguir esas ecuaciones. Podéis copiarlo porque lo voy a borrar para tener espacio. Y a ver, yo me gusta hablar bastante porque creo que los libros de física, las ecuaciones evidentemente las van a tener que tener todos, pero los libros de física buenos son los que hablan mucho, son los que tienen mucha letra. ¿Por qué? Porque en esa letra me está explicando el problema y me está explicando las ecuaciones. El libro de física que tiene poca letra, pues o eres ya un entendido o si no, difícil. Bien, vamos entonces a ver cómo conseguir esas ecuaciones. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar aquí mi sistema de referencia, un eje Z. Vamos a hacerlo bien. Ahí. Este va a ser el eje Z, el azul. Y el señor, mi observador en rojo, va a tener el eje Z también hacia arriba. Y vamos a suponer que el sentido positivo para los dos es hacia arriba. Entonces, lo que vamos a tener es aquí, voy a dibujar un sistema de referencia azul. Vamos a hacer la línea bien recta. Bien. Y aquí tendrá su eje del tiempo. Aquí será T. Aquí será Z. Y voy a dibujar allá aquí un punto Z cualquiera sobre ese eje. Y abajo voy a colocar un sistema de referencia que va a ser el sistema de referencia rojo, exactamente igual que el anterior, donde hacia arriba va a ser la coordenada Z y hacia aquí va a ser la coordenada tau. Y sobre este sistema, simplemente por simetría, voy a hacerlo por simetría, voy a poner en vez de hacia arriba, hacia abajo, pues una coordenada Z sobre el eje de las Z. Bien, voy a hacer una cosa, como es el eje, le vamos a poner así aquí un capuchoncito y a la coordenada no se lo voy a poner. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estos sistemas se acercan. A bajar esto. Estos sistemas se acercan. Y me voy a parar aquí a explicar. ¿Por qué? Porque hay libros que dicen, bueno, es que el sistema de abajo va hacia arriba, tiene velocidad hacia arriba, el sistema de arriba se mueve hacia abajo. Bueno, ya, pero eso volvemos a lo de siempre. ¿Velocidad con respecto a qué?
Evidentemente, bueno, pues si tenemos nuestra cuadrícula, pues con respecto a la lineal de esta cuadrícula, pues está claro que si este va hacia arriba y este viene hacia abajo, pues se están acercando. Pero bueno, también podría ser que el de arriba fuese hacia abajo con una velocidad mayor y el de abajo fuese hacia abajo con una velocidad menor, con lo cual también se estarían acercando. Entonces puede haber múltiples combinaciones, porque también quiero hacer esta reflexión, aunque a lo mejor podría no hacerla, para darnos cuenta de que esto es un movimiento relativo y pensar ya en términos de relatividad, porque también podría ser que este señor fuese hacia arriba con esta velocidad, este otro una velocidad menor y también se estuvieran acercando. Entonces se van a acercar, pero de la manera, efectivamente, de la manera que la velocidad que mida el señor rojo sobre este señor azul aquí arriba, según su eje rojo, va a ser menos v. Es decir, a él le va a parecer que este señor viene hacia abajo y va a pensar que él está en reposo. Va a pensar que él está en reposo y que este señor se acerca con una velocidad v. Entonces, lo que hace el señor azul, que piensa que está en reposo, si se acerca, mide una velocidad más v, que es la que él piensa que este señor va hacia arriba. Es decir, que sí, efectivamente, digamos que se acercan, pero el movimiento relativo hace que este vaya hacia aquí y este vaya hacia aquí, aunque pudiera ser, ya comenté antes, que las velocidades no fueran opuestas, simplemente que el de arriba tuviese una velocidad mayor que el de abajo, que fuese así, y entonces también pareciese que el de arriba se desplaza hacia abajo. Vale, bien, quizá me lío o hablo demasiado en estas cosas, pero creo que es importante que veamos que si no tenemos si no tenemos esta cuadrícula, tenemos que ponernos en la posición de cada uno de los observadores y ver lo que cada uno de esos observadores está observando. Y eso es pensar en términos de relatividad. Por eso digo que este capítulo, la relatividad de Galileo, es importante porque nos obliga ya a pensar en términos de la relatividad. Bien, ¿qué va a pasar entonces al cabo del tiempo? Bueno, pues al cabo del tiempo va a pasar, si estos se mueven tal como estamos diciendo, pues que va a llegar un punto en que el señor azul va a llegar hasta aquí, ¿vale? Ahí tiene su coordenada z y ahí tiene su eje t, y aquí pues este va a ser un punto z cualquiera de su eje, de las zetas, y el señor rojo pues va a llegar al mismo punto, se van a cruzar, ¿vale? Aquí este va a ser tau, este va a ser z griega, y vamos para esto es simplemente por una cuestión de hacer el dibujo simétrico. Vamos a poner que la coordenada z es aquí abajo, la podría poner arriba. Bien, entonces, ¿qué ocurre en este punto? Bueno, pues en este punto estos señores van a sincronizar sus aparatos de medida y van a decir, bueno, pues que el tiempo de este es igual al tiempo del otro y va a ser igual a 0, y que el origen del azul
va a ser igual al origen del rojo y va a ser también igual a 0. Entonces sincronizan en ese instante sus sistemas de referencia. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, hacemos esto para que luego cuando hagamos la transformada, al tener el origen en el mismo sitio, sobre todo en el eje de las zetas, pues ya no tengamos que andar con unas constantes de dónde estaba el origen de cada uno, sino que ya las coordenadas van a ser z menos 0, z griega menos 0 y z griega menos 0, con lo cual ya las coordenadas van a ser directamente z griega y z latina. Si no hiciéramos esto, pues habría que poner constantes arbitrarias en las ecuaciones. Y bueno, los libros hacen esto, a mí me parece correcto, perfectamente, para evitar esas constantes arbitrarias y tener que usar otras variables más complejas. Entonces creo que es un planteamiento correcto y bueno, y es correcto porque luego las ecuaciones que obtengamos pues son las que se corresponden con los experimentos, que es lo importante. Entonces vamos a hacer esta cuestión para simplificar el cálculo, realmente, que es que en el momento del cruce hacemos que los tiempos sean 0 para los dos y que las coordenadas del origen sean 0 también en el origen de coordenadas para el azul y para el rojo. Entonces vamos a ver cómo a partir de esta figura mide el señor azul las coordenadas del señor rojo. Entonces, aquí se trata de conseguir nuestras coordenadas t, z de un evento cualquiera en función de las coordenadas tau y z del otro sistema de referencia. Para eso voy a tener que usar una matriz. Voy primero a poner esto y luego pongo las ecuaciones del movimiento. Entonces, bueno, pues en primer lugar el tiempo será 1 por tau, son iguales, más 0 por z. Es decir, yo tengo que escribir esto en función, cada una de estas coordenadas del primer señor, en función de las coordenadas del segundo. Entonces los tiempos son iguales, la coordenada z no influye. Mientras que la coordenada z de un evento, voy a poner aquí, este señor mide que esto de aquí se mueve hacia arriba con velocidad v, pues entonces su coordenada z será, pondré 1 por z, porque claro, y perdonad que la clase sea larga, si tenéis que parar a la mitad, paráis, pero quiero que las cosas queden bien explicadas. La coordenada z está fija con respecto al sistema de referencia rojo, entonces no cambia, es siempre z. Pero en el sistema de referencia azul, al ver que se mueve el sistema de referencia azul, ve que este señor va hacia arriba con velocidad más v, entonces piensa que la coordenada z es z y más v por tau, donde tau es el tiempo que se haya estado moviendo este cuerpo después de que hayan sincronizado los relojes y las posiciones. No sé si lo estáis pillando. Entonces, si pasamos estas ecuaciones que tenemos aquí abajo, las convertimos en forma matricial, vemos que esto es 1, 0, más v y 1. Bueno, pues esa es la transformada precisamente de Galileo para el señor azul. Mientras que el señor rojo pues observa algo parecido, pero al revés. Es decir, él tiene sus coordenadas t y z griega y las tiene que poner como función de las coordenadas t y z del señor azul. Para eso
escribirá su matriz de transformación. Entonces, ¿qué ve el señor rojo? Bueno, pues lo primero es que su tiempo es 1 por t más 0 por z, porque hemos dicho que los tiempos son iguales, es decir, dentro de la transformada de Galileo, uno de los postulados es que todos miden el mismo tiempo. Bien, ¿y qué piensa de la coordenada z con la que él mide pues la posición esta? Entonces, él ve que este sistema azul le parece, a medido en su sistema rojo, a medida que esto se desplaza hacia abajo. Entonces dice, bueno, pues aquí, por otra parte, la coordenada z es la coordenada medida por el señor azul, es decir, es z, es siempre la misma porque está ahí pegada al eje y estos puntos, tanto este como este, no se mueven tal cual con los ejes. He puesto un punto para decir que puede ser cualquier punto del eje z o z griega, pero va pegado, no describe movimiento, es decir, esta coordenada y esta coordenada son constantes. Entonces, él dice, bueno, aquí está en mi posición 1 por z cuando me cruzo, y luego, después del cruce, que es donde he hecho esta sincronización, esto va hacia abajo y va menos v con una velocidad que es menos v por t. Es decir, que esta coordenada cada vez va hacia abajo, desplazándose hacia abajo, la voy midiendo hacia abajo hasta que tome valores negativos o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la coordenada que mide la transformación que mide este señor? Bueno, pues entonces aquí la matriz de transformación para el señor rojo será menos v y 1. Vale. Entonces, estas son las transformadas de Galileo. Las vamos a escribir. Vamos a ver si puedo hacer, no sé qué ocurre. Aquí y... tengo esto bloqueado. Bien, entonces las vamos a escribir para el señor en forma matricial. Para el señor azul va a ser 1, 0, v, 1, y para el señor rojo va a ser 1 menos v, 0 y 1. Entonces, si nos fijamos, voy a escribir todo. Aquí voy a poner t y z igual a esto por tau y la z griega. Y aquí voy a poner tau y la z griega igual a esto por t y z. Entonces, si nos fijamos, una matriz es la inversa de la otra. Es decir, si yo a esta le llamo la transformada de Galileo, esta será G menos 1. Y aquí voy a poner transformada de Galileo de V. Y aquí voy a poner simplemente G menos 1. Entonces, esta matriz, G de V, es la transformada de Galileo. Y esta también es una transformada de Galileo. Bueno, Galileo lo voy a poner con mayúscula, pero es la inversa de la otra. Vale, fijaros una cosa. Voy a hacer la siguiente salvedad, que si yo tengo el vector azul es la transformada de Galileo por el vector rojo,
Bueno, pues entonces, si ya multiplico el vector azul por la g a la menos 1 por el azul, será g a la menos 1 por g por el rojo. Esto es la identidad, que es como si fuese un 1. Entonces me queda que el rojo es g a la menos 1 por el vector azul. Entonces vemos que esas matrices son inversas, pero aquí hay además otro detalle. Voy a borrar esto. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior de álgebra lineal. Perdonad si soy muy explícito en las explicaciones, pero me gusta que las cosas queden bastante claras. Aquí hay otro detalle, que g a la menos 1 es g de menos v. Fijaos que lo único que hago para cambiar de esta a esta es cambiar, esta es la misma que aquí, cambiando v por menos v. Lo cual a mí este resultado me parece importante, lo voy a encuadrar pues porque me parece importante, y además es lógico porque la única diferencia que hay de un señor al otro es que uno mide una velocidad y el otro, pues como están en movimiento relativo, pues mide la velocidad opuesta. También voy a aprovechar aquí para daros un truco. Como vamos a trabajar con matrices 2×2 muchas veces, pues un truco de la inversa de la matriz 2×2. Entonces, si yo tengo una matriz A, copiarlo porque luego esto lo voy a borrar. Si tengo una matriz A que es A, B, C, D, y yo quiero calcular A menos 1, pues esto es 1 partido el determinante de A, y luego lo único que tengo que hacer, aquí no es igual, es un por, lo único que tengo que hacer es cambiar la diagonal y a estos de aquí cambiarlos de signo. Entonces, pues bueno, si aplicamos esto a 1, v, 0, 1, pues si esto es g, entonces g menos 1, pues cambio la diagonal, pero claro, cambiar la diagonal no hago nada, y ahora al 0 tampoco le pasa nada, y lo único es que cambia a menos 1. Bien, pues entonces, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Vamos con el apartado siguiente, que es describir los diagramas espaciotemporales de cada uno de los señores que tenemos aquí. A ver si aquí voy a hacer una cosita. Voy a hacer esto, voy a darle ahí un poquito más de grosor, por lo que vais a ver ahí. Entonces vamos a ir, cómo ve el mundo el señor azul. Entonces voy a dibujar, voy a hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Voy a dibujar las rectas del señor azul y un buen eje Z del señor azul, y voy a dibujar aquí una recta horizontal para su eje C del señor azul. Entonces, para no andar, como hice en el vídeo anterior que lo borré, con tanto dibujo, estos son los ejes azules que están orientados según la cuadrícula. Entonces ya no voy a dibujar más rectas azules, voy a dibujar simplemente, ya vemos que las rectas azules, pues son estas de aquí, ¿vale? Coinciden con la cuadrícula y ya no las voy a dibujar. Entonces, la matriz de transformación del señor azul, la voy a poner aquí arriba, es la matriz 1v01. Y eso, si veis en
en el capítulo de álgebra, pues vemos que la primera columna es cómo ve el señor azul los vectores de la base, el primer vector de la base del señor rojo y el segundo vector de la base del señor rojo. Claro, el primer vector de la base del señor rojo es el tau y el segundo es el z. Entonces, eso quiere decir que el señor azul, voy a dibujar, tengo que llevar esto un cuadrito más hacia la derecha. Vale, lo voy a mover ahí. Vale, entonces voy a dibujar cómo ve el señor azul el sistema de referencia del señor rojo. Vale, entonces la coordenada del vector es 1, v, es decir, será aquí. Este será el vector tau. Esto de aquí será v. Vamos a poner tau vector. Mientras que la coordenada z, pues la ve igual, la ve como la suya, no ha cambiado la coordenada z. Bueno, quiero hacerla realmente perpendicular. Ahí, vale. Esta es la coordenada tau y este va a ser el vector z del señor rojo. Entonces, si hacemos nuestro sistema de referencia para el señor rojo, es lo que se llama una cizalla. Así no pongo tantas rectas azules. Las azules son ya las de la cuadrícula. Las de la cuadrícula. Vale, vamos a seguir. Vamos a hacer una más. Ahí. Y para el señor rojo, las rectas de z son perpendiculares, son iguales para arriba. Voy a hacer también esta. Vale, su eje z va a ser, esta está un poquito más separada, pero se entiende bien. Y estas van para arriba. Entonces así, las grises son las del señor azul, así no hay tanto lío de líneas y también yo acabo antes de hacer estos diagramas. Vale, entonces, bueno, voy a poner alguna por aquí por detrás, ahí, y esta, y ya está. Vale, y bueno, aquí vendrían estas por aquí, etcétera. Entonces, si os fijáis, aquí el determinante de esta transformación será igual a 1 por 1 menos 0 por v es igual a 1. Entonces, del tema de álgebra lineal, entonces la transformación mantiene el área. Es decir, esta cizalla, si os fijáis, voy a hacer aquí, vale, si os fijáis, este triangulito de aquí, que se lo quito a este cuadrado, voy a hacer únicamente el cuadrado unitario del primero, ahí, aquí y aquí. Este triangulito de aquí abajo, que se lo quito al cuadrado azul, pero lo añado aquí arriba, son exactamente iguales. También ahora os dais cuenta porque era tan maniático y quería poner el tiempo en el eje de las X, porque ahora esto ya es directamente la velocidad. Fijaros que aquí se forma un ángulo θ y la velocidad va a ser la tangente de θ. Como toda la vida. Entonces, el hecho de que yo era tan maniático cuando en el capítulo 2 diciendo que quería el eje
T horizontales para ahora no tener problemas, pues sino que si lo tuviese en vertical, ¿qué hago? Tuerzo la cabeza, yo no me aclararía, vamos, me volvería tarumba, ¿no? Ya me llega cómo son las cosas así. Vale, pues esta es la manera que el señor azul observa las cosas y cómo observa el señor azul, que es el sistema de referencia del señor rojo. Fijaos que esta recta, este es el eje tau del señor rojo, está inclinado. Bien, al revés, vamos aquí, vamos con el señor rojo. Entonces, bueno, el señor rojo tiene su transformada, que va a ser 1, 0, ahora es menos V1, que también el determinante será igual a 1 por 1 menos V por 0, también es igual a 1, es decir, es el mismo. Entonces, bueno, vamos a aquí otra vez. Vamos a poner otra vez los ejes. Los ejes van a ser aquí ahora estos. Hasta aquí. Aquí van a ser, lo vamos a trazar bien. Ahora es el señor rojo, es el que tiene sus ejes cuadrados y centrados. Este va a ser su eje de la Z griega y este va a ser el eje de las taus. Y vamos a ver cómo ve al señor azul. Entonces, el señor azul, si nos fijamos, como siempre, la primera columna es, bueno, ahora tengo que quitar y poner esto un poquito a 6, vale. Entonces, la primera columna es como ve el señor rojo el vector del tiempo del señor azul. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer ya así. Voy a dibujar las líneas del tiempo azules. Van a ir por aquí. Voy 3. No ha quedado bien. Vamos a ver. Aquí van 3. Aquí van 3. Aquí van 3. Es así. Perfecto. Ve que las líneas van así. Voy a dibujar ya varias. Ahí arriba. Esta ahí arriba. Esta ahí arriba. Esta ahí arriba. Vale. Y de aquí las voy a llevar así. 3, 3 y esta aquí. Vale, ve que, vale, voy a hacer ya todas estas. Bien. Ve que van así inclinadas. Y entonces, como es la primera componente es 1 y la segunda es menos v, pues concluye que su vector, el vector de la base, es este de aquí, que va a ser el vector t. Y el vector z, pues va a ser igual el 0, 1, que lo voy a poner así. Este va a ser el vector z. Entonces, las líneas del señor azul, pues van a ser también para su eje z líneas verticales. Aquí queda un poquito diferente, pues ya veis, por la cuestión del dibujo, pero todas las líneas van a ser verticales. Y ya digo, no estoy poniendo las líneas rojas para que se vea. Las líneas rojas serían las grises. Vale, las líneas rojas serían las grises y ya se ven, y así
los diagramas quedan menos cargados que los que estaba haciendo. Entonces ya veis cómo el señor rojo piensa que está midiendo las cosas o cuál es el sistema de referencia del señor azul desde el punto de vista del señor rojo. Una vez más, claro, esto de aquí, esta velocidad es este ángulo, le voy a llamar menos θ. Bueno, vamos por partes. Este ángulo va a ser menos θ y aquí hay una velocidad negativa, menos v. Y menos v es la tangente, o vamos a poner tan de menos θ. Vale, podríamos poner igual que v es tangente menos θ, aunque ya vemos, ya digo implícitamente que esta es negativa y esta más que es positiva. Aunque a esta de aquí también le podría llamar v, simplemente ya estoy haciéndolo explícitamente. Bueno, pues estos son los diagramas espaciotemporales. Y lo primero que tienes que hacer es familiarizarte con ellos. Entonces aquí viene una cuestión. Bueno, pero tú me dices que el tiempo es igual para los dos señores. Esto es una cuestión pues interesante y que yo me planteé, pero yo veo que aquí este tiempo tau es esta distancia menos este, pero en el diagrama azul hay una distancia mayor en el eje. Entonces, ¿cómo es que el tiempo es el mismo para los dos observadores? Bueno, pues porque hay que interpretar bien los diagramas. Entonces, vamos a hacer otro diagrama. Y este diagrama lo voy a hacer aquí. No voy a poner tiempo, voy a poner el eje de las Y de toda la vida y el eje de las X. Entonces, y aquí voy a poner un eje torcido hacia abajo, el que estaba haciendo. Vale. Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, si queréis le llamo X'. ¿Cuáles son los valores de X constante? Entonces, si yo trazo paralelas al eje de las Y, estas líneas paralelas me van a dar los valores de X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4, porque las paralelas al eje de las Y me dan los valores de eje constante y aquí X' igual a 1, X' igual a 2, X' igual a 3, etc. Y aquí y X' igual a 4. Entonces, no importa la longitud del eje. Esto es cuidado que aquí la mente nos confunde. No importa la longitud del eje. ¿Por qué? Porque estas líneas son paralelas al eje de las Y, al eje vertical. Entonces, tanto este punto como este es la posición X1 en los dos sistemas de referencia. O sea, es tiempo 1, tiempo 2. Si yo trazo una línea aquí por la mitad, aquí va a ser un medio, pero aquí arriba, como es paralela por la mitad, también va a ser el punto un medio. Bueno, tendría que haberlo hecho bien por la mitad, un poquito más a la derecha. Entonces, cuidado porque aunque el eje X' esté inclinado, los tiempos son los mismos. Bien, quisiera también añadir algo más. Vamos a volver a hacer otro diagrama. Yo sé que es muy exhaustivo, pero para que todo quede bien comprendido, para que también se entiendan bien
los diagramas espaciotemporales. Bueno, Z, T, y aquí voy a poner, vale, simplemente lo que voy a hacer es poner los ejes. Por el origen 3 y 3 ahí. Vale. Entonces este va a ser el eje tau y hacia arriba va a ser el eje Z. Igual. Entonces es para aprender, vale, como siempre, pues esto de aquí va a ser menos V. No. Sí. A ver, un momentito, ¿cómo estoy? Ah, no, estoy al revés, perdonad. Perdonad. Vamos a hacer, es así. Este es el que va hacia la derecha. Vale. Este va a ser tau. Y este para arriba va a ser el Z. Y vamos a ver cómo se lee los eventos en el diagrama espacio-temporal. Entonces voy a coger aquí, voy a marcar un evento, aquí por ejemplo. Vale, entonces, bueno, ¿qué coordenadas tendría con respecto a cada uno de los observadores? Entonces el señor azul dirá, bueno, pues este evento tiene unas coordenadas T y voy paralelo a este eje y tiene una coordenada Z. Mientras que si lo hago con el rojo, bueno, pues el rojo marcará aquí una coordenada tau, que ya vemos que tau es igual a T, porque es, bueno, lo que acabo de explicar aquí arriba, es una paralela al eje de las zetas, pero ahora viene la madre del cordero. El señor este, a ver, hay que hacer 3 para acá. La coordenada Z la mide aquí. Entonces, bueno, pues claro, ¿qué diferencia hay entre los dos? Pues V por T. Vale, la velocidad con la que va este señor por el tiempo, con lo cual, bueno, pues queda lo que tiene que quedar, que Z es Z más V. Bueno, vamos a ponerlo en la forma de toda la vida, V por T más Z. Mientras que si hacemos el otro diagrama espacio-temporal, donde ahora aquí este es el eje de las tau y este de aquí hacia arriba es el eje de las Z, entonces ahora solo voy a poner el otro eje, que este viene para acá. ¿Cómo lo hago? 3, 3, me voy para allá. Ala, 3, 3, me vengo hasta aquí. Vale. Entonces, este es el eje de las T's y el eje de las Z's es exactamente el mismo. Entonces, vamos a hacer el mismo evento, que esté separado 3 puntos en cada uno, como se leería en este diagrama. Ahí está el evento. Vale, entonces, bueno, ahora es el señor rojo el que dice, bueno, aquí esto tiene una coordenada que es tau, y aquí esto es tau, y aquí esto tiene una coordenada que es Z. Si queréis, para distinguir a los ejes, se le puede poner el acento circunflejo, pero no creo que sea necesario. Pero, claro, según el señor azul, bueno, pues claro, prolonga
esto hasta aquí abajo y concluye que tau, o sea que t, el mismo, t igual a tau. Porque ya digo, son ejes perpendiculares al eje z. Aquí hay una cosa, la z en rojo es z esta y la z es z. Vale, son ejes perpendiculares al vertical y entonces pues lo mide. Bien, y esto, perdonad, ya llevo un buen rato y ya me está el cerebelo, aquí es z. Vale, pero claro, para conseguir el otro punto, lo que debe hacer es trazar una paralela al otro eje. Entonces mide esta z de aquí. Perdonad, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? A ver, no estoy haciendo nada mal, simplemente que esto de aquí, llevo ya bastante tiempo de clase, es menos vt y esto es también entonces menos vt. Entonces, bueno, lo que dice el señor es que, bueno, vamos a poner menos v tau, porque estoy con el otro sistema de referencia. Voy a borrar menos v tau. Este es el que está cuadrado, entonces esto es menos v tau, esta zona. Entonces lo que dice este señor es que la coordenada z es z menos v tau. Recordar que aquí no hay problema por el tau y por el t, porque los tiempos son iguales en los dos casos. Entonces, bueno, pues se consigue leyendo correctamente en los diagramas, tuve aquí un lapsus, se consiguen pues las ecuaciones de la transformación de Galileo. Para las posiciones, para las coordenadas. Entonces nos queda la ley de adición de velocidades, ¿vale? Nos queda la ley de adición de velocidades. Y con esto acabamos esta macro clase. Entonces, la ley de adición de velocidades, pues lo que se trata es lo siguiente. Voy a explicarlo bien. Voy a colocar aquí mi sistema de referencia azul con t y z y el sistema de referencia rojo también con tau y zy, que son distintos, y entre ellos hay una velocidad, pues dependiendo de que quién la mida, más menos sube. Entonces ahora aquí yo necesitaría otro color, voy a coger un magenta, vale. Entonces imaginemos este señor, un señor que le voy a llamar C, bueno, C, sí, ahora el señor C, que se mide, este señor lleva sobre el eje Z una velocidad, la que sea. Y el señor azul medirá una velocidad de C azul, mientras que el señor rojo, pues para este hombre medirá una velocidad de C pues medida por el rojo, que son distintas. Entonces lo que necesitamos es encontrar la ecuación que nos relaciona la velocidad que mide el señor rojo
de este señor C con la que mide el señor azul de nuestro señor C. Entonces, para ello vamos simplemente, voy aquí a poner en verde, verde siempre, que la coordenada Z será V por T más la coordenada Z. Y bueno, y por otro lado, voy a mover esto para abajo. Bueno, lo de siempre también es que T es igual a tau, ¿vale? De aquí se deduce que dt también es diferencial de tau. Entonces simplemente lo que hacemos para calcular la velocidad del señor azul, voy a poner esto en azul, vale. Entonces z es igual a vt más esta de aquí. Entonces simplemente calculo dz partido dt es d partido dt de vt más z. Entonces dz partido dt es la velocidad que mide el señor azul del señor C. Claro, esto es z de C, ¿vale? La z de este señor, la z o la z, cualquiera de las dos. Pues este señor, y ahora la derivada de la derecha será igual a v por más, perdón, dz partido de t, pero como dt es igual a d tau, me queda que la velocidad azul del señor C es igual a v más esto es la velocidad que mide dc el señor rojo. Y ahí ya tengo la ley de adición de velocidades. Fijaos que si yo quiero calcular la velocidad del señor rojo despejando de esta igualdad, me queda la velocidad de C que mide el señor rojo, será la velocidad de C que mide, vamos a poner el señor azul, menos V. Un simple despeje, pero que tiene su cosa, por lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto mismo, y ya estoy acabando, ahora os lo prometo que sí, ya estoy acabando. Si nosotros hacemos ahora esto mismo, haciendo que z, vamos arriba, vamos a ver qué era z. Aquí arriba lo tenemos. ¿Dónde está? Que z es menos vt más z. Vale, ahí lo teníamos. Que z es menos v por t más z. Y ahora derivamos z respecto a tau. Esto es perdón, v tau. Voy a poner bien. Aquí es tau. Es lo mismo, tau es igual a z. ¿Vale? No pasa nada, en este caso no hay problema en eso, no quiero alargar más el vídeo, ¿vale? Entonces esto será la derivada con respecto de tau de menos v por t más z, y esto será la velocidad de c que mide el señor rojo, y
esto quedará menos v, porque v es una constante, sale para afuera, la derivada de t con respecto a tau es 1, más la derivada de z con respecto a tau, que es lo mismo que la derivada de z con respecto a t. Esto es importante, ya veis que esto aquí es fundamental. Entonces, bueno, pues me queda que la velocidad de c que mide el señor rojo será menos v, esta la voy a poner en verde, que es la velocidad relativa entre ellos, y la derivada de z con respecto a t es la velocidad que mide de c el señor azul, lo cual pues coincide con lo que tenemos aquí, como tendría que ser o como debe ser. Entonces esto hace que bueno, para mí es bonito ver que lo podemos hacer simplemente despejando aquí, o que si lo hacemos desde el punto de vista formal del otro observador, pues obtenemos lo mismo. Bien, quizá os dejo un ejercicio. La transformada de Galileo que nosotros hemos hecho para una dimensión, o sea, una más una dimensión, es 1, 1, v0, esto es g. Entonces pasar a 1 más 3 dimensiones. Es decir, pasar a t, x y z con una velocidad v, vx, vi, vz. Entonces, lo que tendréis que demostrar es que en esas dimensiones, voy a mirar aquí una cosa, bien, la transformada de Galileo será 1, 0, 0, 0, aquí será vx, vi, vz, luego van unos en la diagonal y todos estos otros son ceros. Entonces es un ejercicio sencillo y bonito. Esto es g en 3 o 1, vamos a poner 1 más 3 dimensiones. Entonces os queda como ese ejercicio. Bueno, el capítulo creo que se ha alargado, pero creo que lo he visto todo y esta vez lo he explicado, pues creo que de una forma más clara. Tener en cuenta que es la primera vez que hago una clase sobre estas cosas y por lo tanto, pues bueno, que claro, que a medida que vaya cogiendo práctica, pues también iré haciendo las cosas un poco más claras. A mí que las cosas no queden claras, pues no me gusta nada. Entonces, gracias por vuestra atención. Si habéis aprendido algo y si os ha gustado el capítulo, pues suscribiros, compartirlo, pasárselo a los amigos y bueno, nos vemos en el siguiente, que será dedicado al experimento de Michelson y Morley. Gracias por vuestra atención.